Continuando con el Instituto de los Guerreros, Departamento de Asalto a la Mazmorra, podemos observar cómo el prota, mientras se encontraba alzando su báculo, este seguía materializando la forma de hacha, pero rápidamente esta comenzaba a disiparse en el aire. En ese momento, sorprendido, el prota, observando su arma, mencionaba que el poder que ésta emanaba hace un segundo había desaparecido. Por otro lado, el jefe del prota, algo sorprendido, le preguntaba al chico que si acaso lo que acababa de activar justo ahora ni siquiera sabía cómo lidiar con algo como eso, solamente había aprendido un poco más acerca de las habilidades que el chico posee. El jefe, algo preocupado por el chico, le preguntaba que cómo se sentía ahora. ¿No se siente un poco débil, cansado o acaso sentía que no podía moverse? El prota, ante esto, con una sonrisa en el rostro, le preguntaba que a qué se refería, comenzando a expresar que estaba sin aliento por el momento, pero más que eso creía que era porque estaba un poco sorprendido por lo que acababa de suceder. El jefe del prota, que ahora es su maestro, mientras sacaba un cigarrillo, se encontraba pensando que no había sentido ningún poder mágico en lo absoluto. Y justo ahora la conclusión más clara para esto que acababa de suceder era que era una fusión que implementaba una hoja utilizando la fuerza física como fuente de energía. Y el mecanismo en sí no es particularmente especial y suponía que era un estilo bastante anticuado. El hombre seguía pensando que las armas implementadas nunca son gratuitas. Y esto se nos explica con este ejemplo: se pierde la fuerza física al tratar de mantener la hoja de la espada. E incluso si fueran los viejos tiempos cuando era difícil encontrar buenos ingredientes, hoy en día es más eficiente hacer una espada real. Pero claro, ese golpe que acababa de presenciar, ¿eso acaso había sido suficiente para dejar al chico completamente sin aliento? El hombre inmediatamente le mencionaba al prota, luego de haber pensado todo esto, que de todos modos el chico había tenido bastante suerte. Este le mencionaba al prota que de no haber sido por algo como eso, habría sido golpeado bastante fuerte. Luego de escuchar esto, el prota procede a exhalar para luego mencionar que no tenía nada que decir, y lo podía admitir, en realidad se sentía como si realmente hubiese perdido él. El maestro del prota le mencionaba al chico mientras se encontraba en la rama del árbol que bueno, solamente necesitaba comprobarlo, y no pensaba que este ganaría en primer lugar. Estas palabras sorprenden un poco al prota, mientras que el maestro se encontraba fumando su cigarrillo, mencionándole al chico que no tenía que malinterpretarlo. No estaba diciendo eso para que subestimara sus propias habilidades, o más bien era todo lo contrario. Mirando el panorama de manera objetiva, su talento y habilidades eran bastante decentes, y aún así, si solamente es el poder de combate, aún así puede llamarlo nivel medalla de oro. Algo sonrojado por ello, el prota se encontraba mencionándole a su maestro que era un cumplido demasiado repentino, susurrando en ese momento que eso no encajaba del todo con la personalidad de su jefe. Cambiando de actitud inmediatamente, el maestro le mencionaba al prota que bueno, estaba bien si eso era un cumplido, incluyendo a su padre, conocía a más de 10 personas que tienen más talento que el prota. Y por supuesto, más de la mitad de ellos fueron acabados por un monstruo mucho más débil que el que se encontraba justo al lado del prota, palabras que terminaron haciendo que el chico se pusiera en guardia inmediatamente. Mientras el monstruo realizaba un poderoso ataque donde estaba el prota, observamos cómo este último realmente había tenido el tiempo suficiente para reposicionarse, mientras pensaba que si acaso era otro, pero rápidamente corrige sus pensamientos. Observando al ente delante de él, el prota se mencionaba que a pesar de que se cortó en pedazos exactamente verticalmente, se volvió a unir de la nada. Vemos así entonces que este monstruo posee una habilidad que se llama super regeneración, como condición para reparar la mayor parte del daño físico. Inmediatamente el ente, que ahora no estaba subestimando al prota, rápidamente procedió a realizarle un poderoso ataque al chico, el cual con su lanza inmediatamente terminó desviando, y en ese momento el prota se daba cuenta de algo. Simplemente como ver su báculo, este terminaba arrancándole pedazos al ente inmediatamente, dejando al último completamente sorprendido. Es entonces que observamos lo que estaba mirando el prota en ese momento, pues su báculo había pasado a convertirse de una guadaña ahora a un martillo, dejando al prota sorprendido preguntándose si acaso realmente era un martillo. El maestro del prota en ese momento, observando la situación y ya llegando a una conclusión clara, mencionaba que eso era todo. Levantándose de la rama en la cual se encontraba, mencionaba que la postura de balanceo del usuario, probablemente al reconocer la situación que rodeaba al usuario, creaba una forma óptima para ello. Y por supuesto, la eficiencia absurda que posee esta arma realmente es una gran ventaja. El maestro, que veía al prota jadeando, se encontraba mencionando que parece un poco rudimentaria, pero podría ser una función optimizada para el prota. Por otro lado, el ente se encontraba mirando fijamente a su objetivo para rápidamente proceder a regenerar el brazo cortado, mientras que el maestro del prota mencionaba que bueno, no era para tanto después de todo, no importa lo bueno que sea el arma, si no es capaz de descubrir la estrategia fundamental no podrá ganar ese combate. Y claro, todo esto dentro de un límite de tiempo estimado. Y un rato después observamos cómo en el suelo se encontraban algunas cuantas hojas, mientras que podemos observar un cigarrillo del maestro tirado en el suelo. Al mismo tiempo cambiamos de escena y observamos al prota, que se encontraba con algunas heridas, un poco sucio y al mismo tiempo jadeando del cansancio. Pero desde una perspectiva más amplia podemos darnos cuenta que el prota realmente se encontraba con ligeras heridas, pero estas se encontraban por todas partes en su cuerpo. Por otro lado, observamos que el ente, que al parecer había recibido también una buena cantidad de daño, no dejaba de estar sonriendo o estar feliz por el combate que estaba llevando a cabo.
Fue justo en ese momento entonces que el ente procede a lanzar un poderoso ataque para intentar atrapar al prota, pero en ese preciso instante una barrera es creada inmediatamente. Era el maestro del prota que se había aburrido de estar esperando y sabía que esa pelea solamente iba a llevar a la derrota unilateral del chico. Mientras se encontraba encendiendo su cigarrillo parado delante del prota mientras mantenía la barrera, le preguntaba a este que qué más estaba tratando de conseguir. Le seguía mencionando al chico que en esas condiciones ni siquiera habría podido esquivar correctamente y mucho menos defenderse de la manera apropiada. El maestro le mencionaba al prota que se había terminado el juego, preguntándole al chico que si acaso tenía algún tipo de objeción, mientras que observamos cómo el ente comenzaba a golpear la barrera constantemente para intentar atravesarla. Completamente exhausto, el prota procedía a mencionarle a su maestro que pensaba que tenía que destruir todos los puntos débiles del monstruo, preguntándole a su maestro que qué era lo que debería de haber hecho. En eso el maestro le mencionaba al prota que bueno, se preguntaba si acaso huir era la mejor opción, a lo que el prota rápidamente le mencionaba que no era momento para estar bromeando. Fue en ese momento que su maestro le mencionaba al chico completamente serio de que no lo decía en juego. El maestro le mencionaba al prota que escapando atrayéndolo a un lugar donde no pueda regenerarse, porque esa era la estrategia con la cual podía ganar, dejando al prota completamente sorprendido pensando en algún lugar para poder llevar a cabo esa estrategia. Mientras el prota buscaba un sitio óptimo a sus alrededores, se nos comienza a relatar que hay un total de 3 estrategias para poder enfrentar a un ente carnívoro. Y por supuesto, entre ellas, la primera y la estrategia más efectiva es atraerlo a un entorno donde el ente carnívoro no pueda absorber nutrientes que lo rodeen. Es entonces en ese instante que el prota se da cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. La mayoría de los árboles gigantescos que se encontraban rodeando al chico se encontraban prácticamente marchitos mientras que todas sus hojas se encontraban cayendo. El maestro del jefe, que obviamente conoce todo acerca de este tipo de monstruos, procede a mencionarle al chico que siempre que esta criatura está en contacto con el suelo puede absorber los nutrientes de los árboles que lo rodeen. Además de esto, le seguía mencionando al prota que ese tipo es capaz de recuperarse constantemente y nunca se cansa. Pero la cosa cambia completamente si estos son atraídos a áreas rocosas donde no puedan absorber los nutrientes y al mismo tiempo también a ruinas derrumbadas. Y con este tipo de información en cuenta, probablemente consideraba el maestro que el prota ya podía haber derrotado a esta criatura al menos unas 5 veces. Aún así, mientras observaba al prota que lo veía sorprendido, este le mencionaba que aún así su cabeza no pensaba de esa forma en primer lugar, preguntándole que si acaso no era verdad. El maestro, mientras se encontraba observando al prota, le mencionaba a este que tenía que encontrar una debilidad, apuntar a una apertura y derribarlo de frente, porque esa es la única forma unidimensional en la cual el prota piensa y conoce. En eso el prota se encontraba realmente sorprendido, llamando a su maestro gerente mientras le mencionaba que durante la charla no tenía la más mínima intención de interrumpirlo, y en eso observamos que justo detrás del maestro del prota, el ente carnívoro había destruido parte de la barrera y se estaba abriendo paso al interior de la misma. El maestro del prota, mientras señalaba el ente con uno de sus dedos, le preguntaba a este que si acaso ya había roto la barrera, mencionando y afirmando inmediatamente que definitivamente no era bueno en el tema de protección. En eso se nos menciona que la segunda forma de atacar al ente carnívoro, mientras observamos al monstruo que se encontraba algo preocupado, observamos cómo un gigantesco pilar de fuego terminaba envolviendo completamente al monstruo, calcinándolo en ese instante. La explicación del segundo método es aplicar un hechizo de fuego de al menos rango C, que queme cada fibra del cuerpo del monstruo. Mientras el prota observaba todo esto maravillado, su maestro le mencionaba que si acaso eso no es un poco inútil, era simplemente sentido común. Le seguía mencionando al prota que si este era un mago que había aprendido principalmente el tipo de fuego, debería de poder calcinarlo sin dificultad. Y aunque el ente pueda tener algún tipo de habilidad de evasión, aún así no era para nada útil. En eso, mientras vemos cómo el monstruo continuaba calcinándose, el maestro del prota le mencionaba que por eso también es un 4 estrellas, excesivamente vulnerable a la debilidad del fuego. Y aunque incluso no puede utilizar el fuego, si se utilizaba la estrategia antes mencionada, la dificultad de subyugación se reduciría dramáticamente. En eso el maestro, mientras observaba al monstruo, le mencionaba al prota que hasta que se descubrió esa estrategia, ese tipo de monstruos literalmente fueron un desastre para los atacantes cuerpo a cuerpo. El maestro del prota, mientras le gritaba el seguro una granada, mencionaba que es fácil decir que un hechizo de fuego de rango C, pero ni siquiera se acercaba al fuego normal de aquel entonces. Es un poder que ni siquiera puede ser imitado por las bombas incendiarias militares. Y por supuesto, la primera generación ni siquiera tenía la magia de ataque decente para poder enfrentar a este tipo de monstruos. Y al igual que otras estrategias establecidas en esa época, muchos aventureros tuvieron que pagar con sus vidas para poder llegar a una respuesta satisfactoria. En eso, el prota le preguntaba a su maestro si entonces la gente talentosa que había mencionado antes, a lo que el maestro le mencionaba que sí, la mayoría murió en aquel entonces, y murieron bajo las garras de monstruos que podrían ser derrotados fácilmente si se conocía la estrategia. Y por supuesto, por haber nacido en una época anterior, fueron incapaces de desatar sus talentos. Observando al prota fijamente, el maestro le mencionaba al chico que de todos modos, que se sentía ser derrotado por un monstruo por primera vez. En eso, el prota algo triste le iba a mencionar a su maestro que era muy, pero este inmediatamente lo interrumpe y le mencionaba al chico que si acaso eso no era un montón de M.
Le seguía mencionando al chico que si acaso no era diferente a la derrota que se experimentaba cuando se enfrentaba a un ser humano. Dejando caer su cigarrillo en el suelo, le mencionaba al prota que era absurdo y es completamente desalentador, más arrepentimiento y pérdida que aprendizaje. Y por supuesto, para cualquier aventurero esta es una experiencia que se debe vivir al menos una vez, y sobre todo pagar el precio, lesiones leves y si tienes suerte retirarse si no las tienes. Y en el peor de los casos tendría que terminar sacrificando la vida de otra persona en lugar de la suya propia, palabras que dejaron completamente sorprendido al prota. Pero por supuesto, aún así se consideraría un perro que sobrevivió. Mientras el prota observaba a su maestro, este le mencionaba que no quería mentirle, pagar el precio más alto no significa simplemente que aprendería más, ya que si luego de ello puede ser acariciado como un perro entonces no hay nada mejor que eso hasta el momento. Dándole la espalda al prota, su maestro le mencionaba que de todos modos, ya que había terminado, era momento de que fuese a recoger su bolsa, preguntándole si acaso podía correr durante 1 hora o 2, a lo que el prota rápidamente le respondía de manera afirmativa. Se nos comienza a relatar que el tamaño de la mazmorra es diferente al tamaño del área original antes de aparecer. Con una especie de dibujos o representaciones se nos explica que fuera de la mazmorra parece ser tan grande como el área original, mientras que observamos a una persona que le da la vuelta a la mazmorra completa mencionando que realmente era pequeña, por lo cual en base a esto la distancia que se experimenta desde el exterior sigue siendo la misma. Pero una vez que se ingresa a una mazmorra de verdad, el espacio es inmenso, muchas veces más del perímetro que se ve desde afuera. Y en el caso de la jungla Igar, esa está integrada en 4 distritos de Seúl, incluyendo Yeoudu. Y debido a esto, el área que se siente desde el interior es equivalente a toda el área de la península de Corea. Luego de esto vemos al prota que se encontraba realmente exhausto mientras que su maestro le mencionaba a este que bueno, no tomó tanto tiempo como este pensaba, mientras se encontraba hojeando un poco su celular. El hombre le mencionaba al prota que tenía que echarle un vistazo al paisaje, ya que ese lugar es increíble la primera vez que se ve. Se nos menciona en ese momento mientras observamos el paisaje completo que el terreno extendido en el interior es innumerablemente variable. Se nos muestra una ventana emergente y esta mazmorra es el antiguo Sindorin y el nivel de peligrosidad de esta es de rango A. El maestro del prota inmediatamente le preguntaba si no era hermoso, e incluso si no lo parecía, la parte inferior de la cadena alimenticia estaba rodeada de bestias o criaturas o monstruos de 3 estrellas. Mientras el prota observaba todo eso sorprendido, su maestro le mencionaba que si estaba completamente solo únicamente podría sobrevivir unos 30 minutos nada más. En eso, mientras el hombre observaba al prota, le mencionaba al chico que durante las próximas 2 semanas lo educaría durante el día y lo protegería en toda la noche. Y bueno, después de 2 semanas el entrenamiento duro continuará, pero esta vez sobrevivirá las noches por su propia cuenta, sin contar con la ayuda de su maestro. Y por supuesto, si el chico utilizaba todo lo que aprendería durante ese tiempo y aguantaba durante todo un mes, aprobaría el examen. El maestro del prota seguía mencionándole que se lo iba a repetir, pero si quería dejarlo allí a medias entonces, pero inmediatamente el prota lo interrumpe y le mencionaba que eso era muy malo. El simple hecho de solamente quedarse un mes realmente le parecía una pérdida de tiempo. Después de ese día había pasado un mes completamente, llegando así directamente al día de la prueba práctica para la transferencia al Instituto de los Guerreros en el mes de noviembre. La señorita Jin Sae-ron, que se había bajado de su limusina, procedía a mencionar que realmente se estaba volviendo loca por culpa del prota. Durante un mes entero no leyó ninguno de sus mensajes y no sabía nada acerca de este. Y llegando a recoger al prota directamente a su apartamento, esta se preguntaba si acaso no sabía que el examen era a las 9, preguntándose si acaso el chico estaba en su casa ahora mismo. A la distancia, una persona completamente descalza y con la ropa hecha de harapos se encontraba preguntándole a la señorita Jin qué era lo que estaba pasando. ¿Acaso había llegado allí para encontrarlo? Al mirar hacia donde estaba el prota sin fijarse directamente en nada, la señorita Jin le preguntaba a este que qué demonios pasaba, pero rápidamente su expresión cambia y le preguntaba al chico que qué rayos había hecho, preguntándole así inmediatamente que en dónde demonios se había metido. En eso el prota le mencionaba a la señorita Sae-ron que lamentaba no haber podido recibir su llamada, pues estuvo en una zona que no tenía cobertura por un mes entero. Además de ello no pudo decirle de antemano que se iba a ir de viaje. En eso, observando fijamente a la señorita, el prota le preguntaba qué pasaba, por qué tenía una expresión como esa, y rápidamente llegó a una conclusión un tanto errónea, mencionándole a la chica que si acaso era demasiado llamativo, tocándose así el flequillo en ese instante. El prota le mencionaba a la señorita que su flequillo seguía pinchándole los ojos, pero tuvo que ser capaz de soportarlo. Había tratado de controlarlo él solo y se veía un poco extraño después de todo, ni siquiera tenía tijeras para poder recortarlo bien. Mientras observamos la expresión que estaba mostrando la señorita Jin, el prota le mencionaba a esta que de todos modos lamentaba mucho haberla hecho preocuparse. Fue entonces que el prota le da la espalda a la señorita para dirigirse a su apartamento mientras le mencionaba que se lavaría rápidamente y saldría a tiempo, a lo que la señorita Sae-ron, intentando llamar al prota, le mencionaba a este que tenía que esperar un minuto.
Cuando esta estuvo a punto de tocar al prota por la espalda le mencionaba que en el auto, pero rápidamente la señorita Sae-ron se dio cuenta de algo, observando la expresión imponente que tenía el prota en ese instante, pero rápidamente el prota bajó y se calmó un poco, observando fijamente a la señorita Sae-ron. Vemos que Sae-ron había retrocedido lo suficiente debido a la imponente presencia que emanaba el prota en ese momento, mientras que este último observándola se disculpaba con ella. El prota en eso le mencionaba a la señorita que había reaccionado así cuando se le acercaban por detrás, así que se había convertido en algo como una especie de hábito, necesitaba arreglarlo de alguna forma. Jin, algo sorprendida mientras se encontraba sudorosa, le mencionaba al prota que no tenía que preocuparse y mucho menos disculparse por algo como eso. Luego de ello, la señorita Sae-ron abrió el maletero del vehículo y el prota mencionaba que si acaso eso era todo, y ahora que lo pensaba se había olvidado por completo de la ropa. Mientras tomaba el maletín que la señorita Sae-ron le había entregado, le mencionaba con una sonrisa que había recibido bien el arma y la había estado utilizando durante un mes entero. Fue realmente satisfactorio poder tener su arma de regreso. El prota en ese momento le mencionaba a la señorita que estaba muy emocionado, para instante después darle la espalda a la señorita, darse una ducha y cambiarse inmediatamente. Mientras Sae-ron observaba al prota retirarse, se nos menciona que esa no es la primera vez que Sae-ron experimenta algo como eso, sintiendo algo como lo que acababa de sentir hace un instante, pero esa estaba lejos de ser la verdadera razón de asombro de la señorita Sae-ron. Y esto es debido a que la intención asesina que desprendió el prota en ese momento fue algo bastante familiar para la señorita Sae-ron. Algo preocupada, la señorita cabizbaja se encontraba pensando que debió de haber sido sorprendida y lo había terminado malentendiendo. Lo que sintió a su momento fue como... Y se nos relata que esto es porque no era diferente a la intención asesina que emanan los monstruos cuando están en combate. Ya un rato después, mientras se movían por la ciudad en la limusina, la señorita Sae-ron le preguntaba al prota si entonces le quedaba bien la ropa, a lo que el chico le respondía hasta que por supuesto, parecía que se pegaba a su cuerpo pero no sentía el peso en lo absoluto y pensaba que las cosas caras eran completamente diferentes. Jin le mencionaba al prota que originalmente si tuviera tiempo haría pruebas funcionales y ajustaría los detalles, y cuanto mejor sea el equipo, mayor será la presencia o ausencia de tal cosa. El prota en eso, mientras observaba por la ventana con una sonrisa en su rostro, le mencionaba a la señorita Sae-ron que bueno, lo que no se puede evitar es inevitable. De todos modos, estaba deseando a que llegase. Sae-ron, que obviamente no comprendía la forma de pensar del prota, le mencionaba a este que si acaso realmente estaba deseando a que llegase ese día y que era mejor estar nervioso para entonces, y como sea, es solamente una prueba, así que sería bueno estar un poco alerta después de todo. Inmediatamente el prota le mencionaba a la señorita Sae-ron que no se trataba de la prueba, mientras susurraba que por supuesto estaba algo nervioso también. Mientras la señorita Sae-ron observaba sorprendida al prota, este le mencionaba que lo que había dicho era que esperaba con ansias el poder ingresar en el Instituto de los Guerreros. El prota, confiado mientras observaba a la señorita, le mencionaba que si acaso no es todo el proceso de la prueba del Instituto de los Guerreros. El prota le mencionaba a la señorita que desde el mes pasado habían estado hablando únicamente del Instituto de los Guerreros, pero en realidad él nunca había estado allí. Por alguna extraña razón se nos dan las coordenadas de donde se encuentra el instituto: latitud del norte 37 grados 3241, entre Yongsan-gun y Hwang-gun de Seúl. Ubicado más exactamente cerca de la montaña de Nansan, 270 metros sobre el nivel del mar, y era el lugar donde se encontraba la pequeña montaña y el parque antes del fenómeno de adhesión. Ahora llegamos a otro sitio que tiene por nombre Montaña Dragwin, 8781 metros sobre el nivel del mar, nivel de riesgo pasado a más. Se nos relata que se había transformado en el terreno más alto de toda la península de Corea. Y por supuesto, es digno mencionar que la jungla Itgar, una mazmorra a gran escala en Seúl, esta por sí sola se considera una mazmorra separada del resto. Se nos muestra entonces en un mapa la montaña Dragwin y esta en comparación a la jungla Itgar es completamente diferente, pues las proporciones en tamaños que abarca cada una de estas son realmente desproporcionadas. Y por supuesto, en realidad, al ser una mazmorra separada, se consideró hace 30 años ese punto y el país y la asociación de aventureros se unieron para planear un ataque completamente a esa mazmorra. Los aventureros de primera clase eran famosos en Corea en ese momento y fueron convocados e informados acerca de este asunto. Y aunque la participación era 100% voluntaria, ni un solo aventurero ejerció su derecho a retirarse. Y por supuesto, una subyugación a gran escala se llevó un año completo prepararse de antemano. Y desde el trabajo astronómico, recursos, materiales, todo esto se había colocado en una misión que no debería de fallar. Y como resultado a esto, una persona se encontraba mencionando por la televisión a todos los ciudadanos que desde la actualidad se anunciaba que la montaña Dragwin, anteriormente conocida como Nansan, se había convertido nuevamente en territorio totalmente coreano. Las personas que veían la noticia observaban el titular que decía la subyugación exitosa de Nansan, y todo el mundo festejaba la subyugación completa de la mazmorra de rango A o superior. Fue un logro bastante monumental en el mundo. Sin embargo, una preocupación bastante feliz llegó a Corea poco después.
La montaña Dragwin no solamente era un pico imponente, sino que el terreno que rodeaba las montañas era bastante extenso. Los principales dirigentes del país comenzaban a preguntarse en cómo podían utilizar ese enorme terreno a su favor. Fue entonces que una persona procede a mencionar que, aunque pueda sonar poco realista, se nos menciona que al final de lo que podría haber sido una lucha de derechos bastante descuidada, fue una palabra la cual había cambiado todo y en la cual nadie había pensado hasta el momento. Este era el padre del prota que, mientras se encontraba recuperándose de las heridas luego de haber despejado aquella mazmorra, procedía a mencionar que entonces ¿por qué no construían una escuela o algo similar en ese sitio? Fue gracias a estas palabras que las personas entraron en razón y procedían a mencionar que la necesidad de un instituto educativo para aventureros había existido desde antes. Pero no importaba lo simple que lo pusieran, pues para el entrenamiento sistemático de numerosos superhumanos se requerían vastos espacios. Y aunque no sería fácil arreglarlo, el plan se había retrasado un poco debido a ello. Esto porque no importaba cuán grande era la montaña Dragwin, en ese momento era una tierra sin dueño. Y esto porque la propiedad real pertenecía a los aventureros que habían arriesgado sus propias vidas en la subyugación. Y aunque la historia no es muy conocida en ese momento y ahora menos, pero si un aventurero con abrumadoras contribuciones de la subyugación no habría tomado la iniciativa para donar sus derechos, actualmente la escuela de guerreros nunca habría existido. De regreso con el prota, mencionaba que incluso aunque no tenga nada que hacer en ese sitio, todos pensaban que al menos una vez querían echarle un vistazo al instituto. El chico seguía mencionando que hubiesen ganado mucho dinero si existiese alguna especie de protocolo turístico. Observando por la ventana, el prota se daba cuenta de algo, preguntándole a la señorita Jin que si acaso esa no era la salida de Seúl. Esta le preguntaba a la señorita si acaso el Instituto de los Guerreros no se encuentra en Gambuk, preguntándole si acaso no era verdad. La chica, luego de exhalar, le mencionaba al prota que bueno, muchas cosas habían sucedido durante el mes en el cual el prota había perdido todo el contacto, preguntándole si acaso alguna vez había escuchado hablar acerca de Jay. El prota le mencionaba a la chica que si acaso este no es un escuadrón bastante popular en esos días, incluso mencionando que tenía algunos fans de ellos entre sus amigos. Jin le mencionaba al prota que todas las personas que pertenecían a ese escuadrón habían perecido. Esta le mencionaba al prota que el lugar donde ellos solían quedar debió de haber sido atacado por un monstruo de alto riesgo. Y por supuesto es una gran tragedia si se mira hasta allí, pero había una gran cantidad de drogas adictivas y el problema fue que los cuerpos de celebridades que no eran aventureros fueron encontrados junto a estos. El prota, al escuchar esto, le mencionaba a la señorita Sarron que si acaso todo eso no debió de haber sido un gran alboroto. La chica le mencionaba al prota que ni siquiera tenía que mencionarlo, ya que hubieron 7 disputas públicas que ella, hasta donde ella sabía, y que habían estallado tanto aquí como allá, y no podían simplemente dejarlo pasar. Y todo comenzó por supuesto con la Asociación de Aventureros, además de la percepción pública de todas las industrias de los aventureros que había tocado fondo. Y eso fue todo, aunque sea ella, si hubiese sido antes de conocer al prota, los había maldecido a todos y cada uno de ellos. Y de todos modos, tal vez para revertir esa atmósfera, la Asociación de Aventureros había anunciado renovaciones y varios proyectos que se llevarían a cabo en secreto. Es debido a esto que el sitio de pruebas había cambiado repentinamente y esa vez a uno de ellos. Con una mirada seria, la señorita Jin mencionaba que se refería al laberinto de Bazooka. Probablemente también hayas oído hablar de él, preguntándole al prota que si acaso lo podía recordar. Antes de que el prota pudiera responderle, la señorita Jin le mencionaba al prota que sí, la mazmorra de clase A o superior que se sabe que fue atacada por completo una vez después de que terminaran de despejar la montaña Dragwin, y fue el sitio del cual el Instituto de los Guerreros se iba a apoderar en primera instancia. Este una vez fue el nido del famoso dragón Bazooka. Al mismo tiempo de esto nos encontramos en la fragua subterránea del laboratorio del grupo Jin Song. Una persona preguntaba si acaso era verdad, siendo este Zeke el cual continuaba mencionando que solamente tenía que guardar unas pocas latas porque estaba muy molesto, preguntándole a una persona que si acaso se lo había bebido todo de la noche hasta la mañana. Se trataba del titán que se encontraba sentado tranquilamente mientras le mencionaba a Zeke que era demasiado ruidoso y era la primera bebida que probaba en mucho tiempo. Eso ni siquiera podía hacerle algo a su hígado, mientras se nos muestra cómo este realmente se encontraba algo afectado por el licor. En ese momento se nos menciona que el contenido en los barriles era el vino de resonancia magnética de 25 años, fabricado por los enanos y era un veneno altamente conocido, es realmente venenoso. El titán le mencionaba a Zeke señalándolo con su puro que ya sean elfos o humanos, no hacía falta mencionar que ellos tienen las peores habilidades manuales, pero especialmente sus habilidades para la preparación de cerveza eran casi pecaminosas. El titán le preguntaba a Zeke que entonces por qué se encontraba allí por sí mismo, ¿acaso le había traído noticias acerca de ese niño? ¿Le gustaba realmente el rendimiento del arma o algo similar? En eso Zeke le mencionaba al titán que no creía poderle contar historias del chico en ese momento, mencionándole que se trataba acerca del laberinto de Bazooka. Hace 20 años la Asociación de Aventureros le había pedido consejos a acerca de ese sitio. El titán le mencionaba a Zeke que así había sido, preguntándole que si acaso no le habían dicho que querían remodelar ese sitio para convertirlo en un espacio de entrenamiento intensivo para los nuevos aventureros. Continuó mencionando que había dicho que era una M todo eso y que ni siquiera sonaba como palabras y por esa misma razón terminó desechando esa idea.
En eso, Seket le preguntó al titán que si acaso podía decirle exactamente dónde había tomado esa decisión. Mientras se servía otra copa, el titán le mencionaba a Seket que ya debería de saberlo, pero los dragones son los que saben apegarse bastante bien a las cosas. Y cada dragón difiere en lo que se adhiere, pero una vez que se muestra el apego, muestran una fuerza obsesiva y posesiva hacia el objeto. El titán mencionaba que un niño llamado Bazooka era un conocido amante del laberinto entre los de su tribu, y a pesar de pertenecer a un eje bastante fuerte entre los dragones, hizo todo lo posible para hacer su nido más sutil y complejo. Este seguía mencionando que tanto titanes como enanos e incluso las habilidades de los humanos y los elfos, cualquier cosa que pudiera hacer que su nido fuese más complejo y peligroso, ese tipo lo hizo por todas partes, por lo cual no había forma de que los humanos pudiesen remodelar el monstruo que había sido creado por la tenacidad. Seket mencionaba que durante los últimos 20 años se decía que habían contratado un artesano enano del extranjero para eliminar por completo los factores de riesgo. Mientras echaba una copita relajado, el titán le mencionaba a Seket que el número de artesanos enanos que Bazooka había secuestrado y los había colocado a trabajar durante miles de años debió de haber superado más de 1000. Y debido a esto, el titán no podía creer que los humanos hayan seguido a Bazooka en todo eso. Aún así, el titán les aplaudía el hecho de que no habían entrado de cabeza y lo habían cazado, sino que probablemente lo atrajeron de alguna manera. Esto porque si el dragón se hubiese quedado agazapado en el nido, habría sido imposible atraparlo sin importar qué. El titán mencionaba que cualquiera que sea el factor de riesgo que se haya eliminado en los últimos 20 años, podía apostar a que solamente era una pequeña fracción del total. Seguía mencionando que probablemente ni siquiera los humanos hayan descubierto las verdaderas profundidades de la mazmorra. E incluso si no hubiese ningún tipo de problemas en la búsqueda e inspección, nunca se sabe cómo pudiese reaccionar el laberinto si los aventureros entraban en este y comenzaban a acosar todo. En eso, Seket se encontraba pensando que un aviso repentino una semana antes del examen, sin siquiera el debido aviso previo. ¿Acaso habían perdido la más mínima precaución porque estaban locos por cambiar o dispersar la opinión pública? El titán en ese momento, observando a Seket, le mencionaba que aunque lo veía preguntando de manera insistente de esa manera, le preguntaba si acaso había terminado pasando algunas cosas estúpidas de nuevo. Sonriendo en ese momento, el titán le mencionaba a Seket que bueno, no era algo para mirar de manera negativa, ya que si tenía suerte no pasaría nada en lo absoluto. E incluso si pasara algo, los pobres serían devorados por el laberinto, y no es una mala historia si se puede aprender una lección al precio de esa vida. Y nunca se sabe, si alguno de ellos es un niño con suerte, por el contrario podría comerse la mazmorra. Cambiando de escena, vemos como el prota se encontraba con una sonrisa ya bajando de la limusina, mencionando que si acaso esa es la entrada al sótano o algo similar. Se nos menciona que ese es el nuevo centro de entrenamiento especial y el antiguo laberinto. Fue entonces que una voz comenzó a resonar por todo el sitio mencionando que si estaban allí para tomar el examen práctico para la transferencia al Instituto de los Guerreros ese día, recibirían un boleto de admisión y compromiso en el área B1, mencionando la voz, así que lo iba a repetir de nuevo. Mientras todos se reunían en la puerta B, se nos menciona que la realización de varias dificultades y tema de transformación libre de la forma interior del laberinto habían sido procesadas. Y aunque eso es lo que se anunció una vez, la mayoría de las personas se encontraban algo nerviosas por el desarrollo de esa situación. Jenkins se encontraba al lado del prota entre la multitud, le mencionaba al chico que de hecho esa era la primera prueba de la operación, por lo cual no habían datos para consultar, y tal vez para el prota eso podría ser una especie de ventaja. El prota, observando a su alrededor, mencionaba que había muchas más personas de las que éste esperaba. Jin inmediatamente le mencionaba al prota que sí, en comparación a los estudiantes del examen de ingreso del año anterior había muchos más, a lo que el prota con una sonrisa mencionaba que eso iba a ser bastante duro, añadiendo que había sido Anisha su prima, a lo que Jin le preguntaba al prota que a qué se refería. El prota le mencionaba a Jin que iban a ver, justo por allí habían alrededor de 20 personas que se encontraban mirándolo bastante salvaje, y aunque no sabía cómo lo habían descubierto tan rápido, solamente podría asegurarse que era simplemente una especie de nivel de vigilancia. Jin, mientras observaba hacia todas las direcciones, se encontraba pensando que era una conclusión inevitable que Anisha hiciera algo al respecto, pero inmediatamente le preguntó al prota si acaso realmente eran 20 personas, preguntándoles nuevamente si acaso se encontraba del todo seguro. Ella continuó mencionando que no sentía nada de especial en las miradas que sentía en ese momento. En eso, el prota, gracias al aprendizaje que había tenido ese mes, le mencionaba a la señorita Jin que no estaba hablando de la mirada, era una cosa en la cual había aprendido ese mes y era algo completamente diferente. El hecho de ser un objetivo era una sensación un tanto incómoda, como abrir una ventana en un día caluroso. Se nos menciona entonces que con un mes de arriesgar su vida en una mazmorra de alto riesgo, el prota literalmente había aprendido muchas cosas de su experiencia literalmente asesina. Fue entonces en ese momento que algo terminó llamando la atención de todas las personas que se encontraban en ese sitio. Y una de las primeras cosas que aprendió el prota durante su entrenamiento era evitar ser atacado primero, pero aún así antes era varias veces más nítido, mostrándonos cómo la señorita Jin se encontraba preocupada, pensando en ese instante que realmente lo del prota se había potenciado aún más. Esta solamente podía escuchar como el prota mencionaba que a pesar de lo que esperaba le daba un poco de vergüenza recibir atención de antemano, pero
Bueno, debería de decir por favor y que lo cuidarán bien, mientras el prota emanaba una imponente intención asesina hacia todas las personas que se encontraban a su alrededor. Se nos menciona entonces que si inevitablemente se encuentra en una situación en la que está a punto de ser atacado, en ese momento pase lo que pase no debería de menospreciarse. 55 minutos antes del inicio del examen práctico nos encontramos en una habitación en la cual se ven varias personas. Es el centro de formación integral de Panjong en la sala del seminario número 1. Una persona le mencionaba a todos los presentes reunidos en la habitación que les agradecía de antemano por haberse presentado en ese sitio. Un hombre que se encontraba secándose el sudor algo avergonzado le mencionaba a los presentes que si no lo hubiesen ayudado con todo su corazón, ese pendiente monumental de ese día no habría sido posible. El hombre tiene por nombre Choi Seung-chol, 58 años de edad, ex aventurero y actual presidente de la Asociación de Aventureros, y el puesto más alto en su carrera fue el puesto número 12 en todo Corea. Este le continuó mencionando un hombre que sobre todo a ellos dos, uno de estos era el director del Instituto de los Guerreros. Mostrándonos a este, procedía a responderle que ni siquiera tenía que agradecerle al respecto. Este hombre es Go Dong-soo de 65 años de edad, ex aventurero y director actual del Instituto de los Guerreros. El hombre con una mirada aguda procedía a mencionar que con un plan tan ridículo nunca había puesto su corazón para apoyarlo después de todo. Se nos menciona que el puesto más alto en su carrera fue el cuarto lugar de la Alianza del Pacífico. Este continuaba mencionándole al presidente de la Asociación de Aventureros que hoy en día es un pensamiento lamentable el poder desviar la atención del público con tales bromas. Y por supuesto, todo lo que la gente quiere es que aquellos que mantengan sus vidas seguras tengan al menos algo de sinceridad y no que simplemente se cree un nuevo parque de diversiones, o bueno, casi nadie parece pensar lo mismo después de todo. Aunque bueno, no podía hacer nada más, ya que como un mero profesor contratado no tenía más remedio que seguir la mayoría absoluta de la junta. El director mencionaba que si el presidente de la asociación quería expresar su agradecimiento, entonces solamente quería que lo hiciera con la persona que estaba justo enfrente de este. Solo porque esa persona es la persona a la cual se le puede llamar la junta directiva del Instituto de los Guerreros. Esta mujer es Seo Yura, una mujer que posee actualmente 61 años, presidenta de la junta directiva del Instituto de los Guerreros. Rápidamente la mujer procede a mencionar que sabía que el director no tenía las intenciones de hacer algo como eso, así que por favor tenían que abstenerse de utilizar palabras que pudieran causar malos entendidos. Y esa era una decisión que toda la junta directiva había declinado durante mucho tiempo. Es de esta forma que se nos menciona que actualmente esta mujer ocupa el puesto número 1 en toda Corea, la líder de la alianza de la incursión La Liga del Deshielo. El director del instituto rápidamente procede a mencionar que había sido un largo tiempo, aunque bueno, el tiempo no es un concepto relativo. Y no importa cuál unido estuviesen, pues puede parecer mucho tiempo para un magnate que ocupa el puesto número 1. Y en esa estrecha masa de tierra no estaba seguro de lo valioso que se mantiene el número 1 en el espectáculo y la política. Vemos entonces que una profesora le preguntaba a su superior si acaso estaba bien que hicieran algo como eso, ya que se estaban enojando uno con el otro lentamente. Es en ese momento que una persona procede a dar un fuerte golpe sobre el escritorio mientras llamaba la atención del director del Instituto de los Guerreros. Este hombre, al cual vamos a llamar cable de alta tensión, preguntaba si acaso no estaba siendo demasiado precipitado. Y por supuesto, esa no es una prueba formal, es una prueba única en su tipo que agrega unos pocos estudiantes de rangos inferiores como máximo, lo cual no es algo tan inusual. El director al escuchar esto mencionaba las palabras únicas, inferiores y de manera un tanto cordial saludaba a la persona que tenía delante, llamándola así por su nombre, Ho Jang-hil. Se nos presenta este personaje el cual se veía un poco preocupado. Su nombre es Ho Jong-hil, junta directiva del Instituto de los Guerreros, fundador de la Fuerza de Incursión de las 7 Estrellas. Con una actitud un tanto sugestiva, el director del instituto le mencionaba a este hombre que a menos de que tenga suficiente demencia como para olvidarse de sí mismo hace 30 años, entonces sería mejor que terminara cerrando la boca. Afirmándole así al hombre en ese momento que todos los niños que se encontraban allá afuera no merecían ser menospreciados de esa forma. En ese momento, la aventurera número 1 de Corea procede a mencionar que era difícil obtener el consentimiento de todos para ello, pero creía que también era razonable que el director esté profundamente arrepentido. Pero si quería un conflicto y no una expresión de arrepentimiento, entonces responderían de cualquier manera y de la forma más adecuada. En esto se nos menciona que tanto el presidente como el director, entre los dos había surgido una relación bastante discordante entre estos gigantes desde hace algún tiempo ya. Y por supuesto, era el momento para que el pus que se estaba hinchando finalmente terminara reventando y todos los presentes estaban decididos, pero algo terminó virtiendo agua fría sobre ambos, mostrándonos así como ambos personajes terminaron siendo atraídos por algo que había sucedido de repente. El elemento que nadie esperaba en lo absoluto, aunque no tenía nada que ver en esa situación, fue una autopresentación ambiciosa. Pues fue justo el momento en el cual el prota había emanado toda su intención asesina llamando la atención de estos dos titanes, mientras que el director de los aventureros se encontraba algo preocupado mencionándole a estos dos que tenían que calmarse un poco. Mientras el director del instituto observaba por la ventana, el director de la asociación de aventureros mencionaba que creía que era una situación en la cual el señor podía hablar con bastante amargura.
En eso, mientras la jugadora número 1 veía por la ventana, el presidente de la asociación de jugadores mencionaba que sin embargo lo que debe de ser el blanco de las críticas es que no hay necesidad de que los dos líderes del instituto estuviesen peleando en ese momento. Luego de esto, al parecer la reunión había terminado y una persona se encontraba caminando por los pasillos mencionando que si acaso tenía que bajar primero el señor Ho. A lo que su compañero le mencionaba que sí, ya debería de estar informando a todos los estudiantes. Estos eran el director del instituto y un profesor, siendo el director del instituto el que procedía a mencionar que si acaso era él el que debería de ser culpado, ya que se había sentado diciendo cosas un tanto graciosas. El presidente de la asociación SAP, insultando a la mujer en ese momento, mencionaba que era de la casa de Seo Yura y no debería de haber ningún aventurero coreano que no lo sepa. Inmediatamente el director del instituto le preguntaba al profesor que si acaso pensaba que sus palabras habían sido un tanto duras. El profesor, sin ningún tipo de tapujos, le mencionaba al director que sus palabras y tono eran más agresivos de lo necesario. El director, al escuchar esto del hombre, le alegraba bastante que estuviesen de acuerdo en ello. Mientras observamos al director, este se encontraba mencionando que en el mejor de los casos tenía el poder en sus manos y entendía que todos querían disfrutarlo, pero ¿qué quería decir cuando le mencionaron que lo que estaba haciendo ni siquiera estaba cruzando la línea? Seguía mencionando que la presidenta de la junta reclutaba en sus filas a los recién salidos de la escuela con el pretexto de tratarlos como los talentosos estudiantes y aventureros que eran. E incluso considerando el hecho de que son unos recién graduados del Instituto de los Guerreros con un salario garantizado y un trato más allá del sentido común. Y por esta razón los niños que son abrazados de esta forma son encurtidos en las cosas que Seo Yura promociona. Y no es resultado de la habilidad, sino de la riqueza y el honor que solo pueden obtenerse mediante conexiones y afiliaciones. El hombre algo serio mencionaba que después de tantos años los jóvenes aventureros rebosantes de talento y potencial ya no existían. Y por esta razón hay adultos que se conforman con lo que tienen y están dispuestos a hacer maldades porque las cosas sigan siendo de esa manera. Es como un pez atrapado en un pozo, ¿cómo se le puede hacer frente al cielo que lo alimenta? Y estos solamente pueden vivir nadando en aguas estrechas donde se refleja el cielo, y olvidar que estaban atrapados después de todo. Y probablemente en ese caso no se estaba tratando solamente de aceptar la solicitud del presidente de la asociación, a cambio debe de haber obtenido una pista para despejar esa mazmorra que solamente una parte de la asociación conoce. Y por supuesto, algunas personas que se comieron esa información probablemente sea un padre o algún familiar de los niños que estaba tomando la prueba ese día. Al explicarle todo esto al profesor, este último se quedaba sorprendido, mientras que el director le preguntaba si entonces seguía pensando que había sido demasiado agresivo, más de lo necesario. Mientras observamos la cara de disgusto del profesor, este se encontraba mencionando que los niños que habían abandonado la escuela intentaban ahora interferir también dentro de la misma. Continuó mencionando que él luego corregía y mencionaba que nosotros e incluso el Instituto de los Guerreros debe de verse ridículos ahora mismo para ellos. Y por supuesto, si eso no llegase a funcionar, no es una prueba de ser atacado haciendo trampa en la ubicación. Presionando sus puños del coraje, el profesor mencionaba que si había algo de lo cual preocuparse sería solamente de la seguridad. Continuó mencionando que hay una prueba que ya es peligrosa y en un lugar que ni siquiera ha sido completamente verificado. Al escuchar esto, el director le mencionaba al profesor que esa era la misma idea y continuó mencionándole que no tiene el más mínimo sentido. No estaba de humor para rezar o algo similar, si había alguna especie de accidente se movería tan rápido como pudiera. Y con respecto a esa cosa de antes, recordando lo que había pasado durante la reunión, mencionaba que dadas las circunstancias no cree que nadie se haya dado cuenta de ello, pero probablemente todos lo sintieron. No importaba lo podrido que estuviera, no había forma de que no extrañara esa vida estimulante. El profesor, reconociendo lo que había sucedido, mencionaba que era inexperto y no era lo suficientemente agudo, incluso tonto dada la hora y el lugar en el cual había utilizado esa habilidad, bueno, esa intención asesina. El director, repitiendo eso mismo, mencionaba que teniendo en cuenta la hora y el lugar, por alguna extraña razón se estaba emocionando más de lo normal. Con una sonrisa en el rostro, el director mencionaba que solamente la mitad estaba de acuerdo y no sabía qué tipo de chico es, pero eso no quería decir que no fuera lo suficientemente listo porque era inmaduro, añadiendo que había sido maltratado intencionalmente. Y bueno, no creía que lo supiera después de todo, pero ¿acaso no era una historia bastante famosa que el señor Kang estaba siendo estricto con los estudiantes que codiciaba? El director continuó mencionando que de todos modos fue bastante divertido, y nunca es detestable los sentimientos subjetivos hacia un candidato, pero por todos los medios esperaba que este chico lograra pasar la prueba. Como director, eso no sería posible, pero había pasado un tiempo ya desde que tuvo el deseo de perfeccionarlo por sí mismo. Luego de ello, una voz nos comienza a relatar que el tema de la prueba es buscar y transportar tesoros. Como ya se sabe por el nombre, tienen que encontrar el tesoro en el cofre colocado dentro de la mazmorra y llevarlo afuera de la manera más segura posible. Y esto está sucediendo 30 minutos antes del inicio de la prueba práctica en el Centro de Entrenamiento Especial de Panyong, sala de reuniones número 2. La presentadora continuaba mencionándole a los estudiantes que las amenazas dentro de la mazmorra son básicamente configuradas para que los examinados sean incapaces de luchar. El prota, que se encontraba escuchando todo esto, se encontraba mencionándose que las reglas son mucho más simples de lo que éste pensaba.
e incluso había llegado a pensar que habían cálculos de puntuaciones complejos o algo similar. Luego de todo esto, la presentadora continuó mencionando que incluso si se estaba lesionado, la mayoría de las lesiones serían menores y fracturas menores, pero siempre pueden pasar cosas inesperadas y por mucho que se aspire a ser un aventurero, también se le pide a los candidatos que presten especial atención a la seguridad. En eso el prota estaba observando una hoja que se le había entregado que era un acuerdo de indemnización y asunción de riesgo. La presentadora continuó mencionando que en el caso del tesoro era uno por persona y era la condición para poder pasar la prueba. Como recordatorio, dentro de la mazmorra hay un número más que suficiente para que todos los examinados puedan pasar la prueba. Y tampoco existe nada como una cuota de aprobación para la prueba práctica. Todos se encontraban sorprendidos preguntándose si acaso era en serio, incluso si la mitad de la mitad aquí pasaría, habría más de 100 estudiantes nuevos. Otra persona preguntaba si acaso no hablarían de otro tipo de cosas más importantes más adelante. En eso la presentadora procedía a mencionar que con respecto al siguiente elemento básico, pero rápidamente el prota se introduce dentro de sus pensamientos. Algo confundido por todo esto, el prota se mencionaba que esa no era el tipo de pruebas que había escuchado de la señorita Saeron. Y por las reacciones que estaba surgiendo a su alrededor, el prota estaba completamente seguro que era probablemente la primera regla que se había aplicado para ese mismo año. La presentadora le mencionaba a todos los estudiantes o los nuevos ingresos que después de la sesión informativa comenzaría el ingreso a la sala de examen práctico. La mujer mencionaba que cada examinado se asignaba de acuerdo con el orden del número escrito en el boleto de admisión. La mujer rápidamente le mencionaba al grupo a que por favor se fueran al vestíbulo de la sala que podían ver en unos momentos, afirmándoles que el equipo que habían dejado antes en los casilleros correspondía a su número de solicitud. Mientras todo esto sucedía, el prota se encontraba pensando que ya había dado su celular por lo que no podía contactarse por separado, y sea lo que sea tendría que enfrentarlo por sí solo. En eso, una persona maldiciendo terminó llamando la atención del prota. Eran dos tipos gigantes que se encontraban delante de un chico que al parecer tenía una especie de prótesis o soporte para poder ayudarlo a mover la pierna derecha. Uno de estos tipos, el de cabello rubio, mencionaba que él era demasiado sensible y que ese golpe lo estaba matando, mencionándole al chico que estaba justo delante que tenía que mirar al frente cuando estuviese caminando, mientras observamos también un cuaderno tirado en el suelo. El chico en ese instante mencionaba que había sido este el que de repente había chocado con él, entonces ¿por qué debería de escuchar algo como eso? El chico le seguía mencionando a los bravucones que como podía ver estaba caminando lentamente debido a eso, entonces ¿cómo podía seguirle el paso? El chico le mencionaba al grandulón que es posible toparse con una situación como esa debido a que todo el sitio está lleno de personas, pero de lo contrario esperaba a que no se enojara por lo que había sucedido. El rubio furioso le mencionaba al chico que aunque tenga las piernas en ese estado parecía que su maldita boca seguía muy vivaz, preguntándole si acaso era una especie de idiota o algo similar. El prota que había llegado por detrás y había levantado el cuaderno mencionaba que no era asunto suyo lo que estaban haciendo, pero no tenía que hacer eso en medio del pasillo donde la gente estaba caminando. El rubio al observar al prota le preguntaba que a qué se refería con que no deberían de hacer eso y preguntándole al chico que quién rayos era este. A modo de burla le preguntaba al prota que este no iba a parar, entonces qué iba a hacer al respecto, a lo que su compañero le trataba de llamar la atención para que se detuviera por lo menos un momento. El prota delante del chico le mencionaba que bueno, a pesar de que todavía eran menores de edad, todavía había una ley que los protegía, por lo cual tenía un examen importante por delante, así que no tenía que ser nada más especial, aún así, pero el chico inmediatamente sentía que el prota estaba acobardándose en ese instante. Pero lejos a todo lo que el chico esperaba, el prota se encontraba con una expresión seria observándolo, mencionándole que suponía que tenía un mal presentimiento a todo eso. El prota amenazando al chico le mencionaba que si se encontraban en la sala de examen podría terminar haciendo algo loco por todo ello, causando que el chico sintiera un gran terror en ese instante. Mientras se retiraba apresuradamente con su compañero, preguntaba quién era ese bastardo, refiriéndose al prota, a lo que su compañero le mencionaba que si acaso no lo sabía. Él es, pero inmediatamente cambiamos de tema y observamos al prota que estaba con el chico de antes mencionando que ellos eran un montón de basura. Entregándole el cuaderno al otro chico le mencionaba que ahí tenía, lo había dejado caer antes, a lo que el chico le agradecía al prota pero no tenía ni siquiera una sonrisa en su rostro. El chico le mencionaba al prota que no tenía que hacerlo, pero gracias a él no tuvo mayores problemas. En eso, mientras el prota se despedía del chico le mencionaba que él podría hacerlo y tenían la misma edad, pero sus piernas, en ese momento le mencionaba al chico que bueno, le deseaba buena suerte con su prueba. El prota se encontraba pensando que ese chico quería ser un aventurero y estaba estudiando para el examen de ingreso a la universidad, pero entonces ¿no tenía intención de pasar la prueba en primer lugar? Aún así, el prota, sacando ese pensamiento de su mente, se mencionaba que bueno, no tenía que pensar en los demás, ya que todos tienen sus propias circunstancias, mientras que el chico veía al prota desaparecer entre la multitud de personas que se encontraban cerca. El chico en eso se encontraba pensando en lo que le había dicho el prota acerca de tener buena suerte, mientras que se nos presenta el personaje como John Dong-hin, 18 años de edad. Es un estudiante de segundo año del Instituto de los Guerreros y es el segundo lugar en la evaluación integral de primer año del Instituto de los Guerreros del año pasado.
Cambiando de escena nos encontramos en el centro de entrenamiento especial Panjong, en la entrada del laberinto, mientras observamos cómo muchas personas ya se encontraban acercándose a ese sitio. La presentadora procedía a mencionarle a todos los presentes que eran 10 minutos antes del inicio de la prueba práctica. Cada examinado debería dirigirse a la entrada correspondiente al número de examinado de acuerdo con la guía. En eso, el prota se encontraba algo sorprendido preguntándose qué era todo eso. Con una sonrisa en su rostro mientras que los otros chicos estaban sorprendidos, el prota mencionaba que era como una película de ciencia ficción, tenía un gran impacto incluso antes de que comenzase la prueba. La presentadora en ese momento mencionaba que lo iba a decir de nuevo, cada cápsula es un ascensor de transporte del examinado a una posición aleatoria en el laberinto. Y por supuesto los candidatos que se habían trasladado a la cápsula deben de esperar hasta la hora del inicio del examen. Y durante el tiempo de espera los examinados serían trasladados a sus respectivos lugares de prueba. Mientras el prota observaba su reloj, la presentadora mencionaba que tan pronto como llegara la hora la puerta se abriría y comenzaría el examen, mientras que el prota se encontraba pensando que bueno, al parecer el ascensor no es un ascensor ordinario. Se nos menciona que el reloj que estaba utilizando el prota en ese momento es un equipo de distribución del solicitante número 1, banda táctica. Esta, aparte de recordarle a los usuarios el tiempo que estaba transcurriendo de la prueba, también determinaría la condición del usuario. Además de la función de seguimiento de la ubicación en tiempo real y la solicitud de rescate, transmitiendo una solicitud de rescate de manera inmediata. Cuando tan solo quedaba un segundo, el prota mencionaba que era momento de empezar con la prueba. Se nos menciona que el prota había llegado al laberinto de Panjong, un lugar que una vez fue llamado el Abismo de Bazooka. No fueron pocas las personas que cuestionaron la estabilidad de ese sitio como un lugar de entrenamiento, mientras que todo alrededor del prota comenzaba a temblar mientras que el chico se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. Se nos menciona mientras que el prota observaba hacia adelante de este que ni siquiera a ellos se les ocurrió una conjetura cercana en cuanto a lo que se escondía en ese laberinto. El prota había aparecido en una habitación completamente oscura, mientras que el narrador mencionaba que bueno, ¿quién podría habérselo imaginado después de todo? Se nos mencionaba que el laberinto en sí mismo tiene su propia voluntad, engañando a las personas que intentaron utilizarlo, mientras que el prota se encontraba algo sorprendido, mencionando que si acaso se refería al examen o algo similar. En otra ubicación, una persona se encontraba gritando que no se puede rastrear la ubicación de los examinados. Todas las luces del sitio cambiaron a color rojo, mientras que una persona gritaba que había ocurrido una emergencia, el código era B, había ocurrido una emergencia de código B. Otra persona gritaba que la estructura interna del laberinto había cambiado completamente. Una voz robótica mencionaba que el número de aventureros disponibles en la instalación actual debería de ir al rescate con la ayuda del controlador. Rápidamente las personas preguntaban cuáles eran las entradas que estaban disponibles para el laberinto, a lo que otra persona les respondía que todas estaban completamente cerradas. Se nos comienza a narrar en ese momento que luego de un largo tiempo el laberinto por fin tenía su recompensa, la cual era por fin tener víctimas a las cuales devorar. Pero, por supuesto, entre todas las personas que iban a hacer comidas, el hecho de que su némesis estuviese entre sus brazos tampoco lo sabía el laberinto del dragón sin dueño. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Quiero mencionarles que este es el último capítulo hasta el momento de este manga. Espero que lo hayan disfrutado en toda esta trayectoria. El día de mañana estaré trayendo un video completo desde el primer capítulo hasta el último, el cual es el 45. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.